Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a la actualidad política de México y el mundo. Yo soy Verónica Ortiz y en este episodio hablaremos de las 4 décadas que ya han transcurrido desde la peor catástrofe nuclear de la historia, el accidente en la planta nuclear de Chernobyl. Pero no lo haremos solo como un ejercicio de memoria. Hoy el temor a un nuevo desastre atómico ha regresado, ya sea por la ocupación rusa de la central nuclear de Zaporizhia en Ucrania o por las tensiones derivadas del conflicto y la guerra en Irán, desatada por Estados Unidos e Israel. ¿Qué aprendimos de la nube radioactiva de 1986 y por qué el mundo parece que está jugando otra vez con fuego o con efectos radioactivos? Para platicar de este tema, me acompaña Beata Boina. Ella es diplomática de carrera, internacionalista, académica y fue embajadora de Polonia en México y en Centroamérica, y ahora la tenemos viviendo no solo en México, sino también como colega del Heraldo de México. Pero Beata no solo nos va a platicar desde la parte académica, sino nos va a compartir su testimonio de primera mano cuando, siendo una niña de 13 años, la nube radioactiva cruzó a Polonia, su país natal. Querida Beata, gracias por estar con nosotros. Bienvenida siempre a Ventana Política. Verónica, muchas gracias por la invitación y una extraordinaria idea de tratar justamente ese tema en el podcast La Ventana Política. Sin duda, Beata, porque hablamos de las dimensiones, ¿no?, que tienen tanto en la parte social, humana, los efectos que tuvo, como la parte política, y me gustaría tratar los dos, pero empecemos por la experiencia personal, porque de alguna manera se puede decir que tú fuiste una sobreviviente de la tragedia nuclear de Chernobyl. ¿Y por qué no nos cuentas dónde estabas y qué fue lo que viviste en aquella primavera de 1986? Sí, efectivamente, yo vivía en la Polonia comunista en aquel tiempo y obviamente fue un domingo de 26 de abril de 1986 cuando tuvo lugar la catástrofe nuclear en Chernobyl. Ahora bien, nos enteramos un poco más tarde, precisamente por esa falta de transparencia de las autoridades rusas soviéticas que estaban ocultando, digamos, la dimensión y la magnitud de ese evento. Y nos enteramos básicamente porque los suecos, pues, les sonaron las alarmas de que subió la radioactividad y los suecos, pues, fueron los responsables de difundir esa información, esa noticia en Europa, en el mundo y también, digamos, a través de ellos, esa noticia llegó a los países comunistas como Polonia. Entonces sí fue una experiencia única en ese sentido de que por primera vez experimentamos esa cercanía de la radioactividad, Claro. una cercanía muy peligrosa, con informaciones pues un tanto confusas, podríamos decir, también de las autoridades polacas. Como yo como una niña de 13 años, efectivamente, pues como muchos otros compañeros míos, tuvimos que tomar en las escuelas el yoduro de potasio, o sea, un líquido muy feo de sabor para, podríamos decir, contrarrestar los efectos de la De la radioactividad radiación. que podría afectar sobre todo a los tiroides. Y bueno, con precauciones, digamos, para no tomar leche, también diferentes tipos de medidas, recomendaciones para los campesinos, para que no postaran, por ejemplo, las vacas, que podrían Claro, a través del pasto, etcétera, del agua, sí. contaminarse y del agua, etcétera, etcétera. O sea, podríamos decir, sí fue una situación de alarma, de gran preocupación, con inseguridad, sobre todo, pues, qué tan grande realmente fue esa catástrofe y qué consecuencias adicionales podría tener en cuanto a la salud, ¿no? Porque pues Por sabemos muy supuesto. bien que la radioactividad puede tener consecuencias en cuanto a eso, o sea, afectación a los órganos, al cuerpo, incluidos los casos de leucemia, cáncer, etcétera. Claro, que después se manifestaron muchos años después, ¿no? Inclusive. Déjame preguntarte, porque justo tú no estabas, es decir, tu ciudad natal o donde estabas, tampoco estaba tan cerca
Es decir, a lo mejor ahí no se vivía el temor de una amenaza demasiado directa, pero como justamente lo acabas de narrar, cuando ocurre la explosión del reactor en la planta, pues la nube, ¿no?, radioactiva, pues evidentemente no conoce fronteras y con los vientos empieza a moverse y son los suecos efectivamente los que dan la señal de alerta. ¿Qué efectos tuvo el que tuvieran la información de parte de otro país que también se sintieron afectados? No hay que olvidar que la nube llegó a varios países de Europa, ¿no?, digamos en mayor o menor medida, pero fueron ellos los que alertaron precisamente ante el silencio. O sea, las autoridades soviéticas lo que trataron de hacer primero fue ocultar el tema, ¿no?, no darle importancia o minimizarlo. Cuando hablamos de un efecto que he visto varias informaciones, pero hablan incluso de que la radioactividad era entre 500 y 900 veces más grande que la bomba atómica, por ejemplo, en Hiroshima. Entonces, era una dimensión impensable. Eh, ¿Cuál fue el efecto en las autoridades polacas al recibir información que venía de otro lado y no de las autoridades soviéticas? Mira, las autoridades polacas obviamente estaban un tanto confundidas también, porque por una parte estaban alineadas con la Unión Soviética y querían tapar el desastre, pero por otra parte se dieron cuenta igualmente de que ocultarlo a la población podría tener efectos muy graves para esa población. Entonces podríamos decir que a pesar de que eso significaba que o sea, que se pusiera en evidencia la situación, pues decidieron hacerlo, ¿no? O sea, fue un efecto, pues prácticamente, no digo inmediato, pero un par de días después, cuando se empezaron a tomar esas medidas y se limitó pues la movilidad de la población precisamente para evitar una contaminación mayor. Y yo añadiría a eso que pues hubo mucha incertidumbre, ¿no? Mucho temor también, con comunicados pues bastante limitados, sí es cierto, pero pues claros respecto al tema. Mucho temor por ese asunto, porque fue por primera vez una cercanía tan dramática de la radioactividad. Y tú efectivamente mencionas que mi ciudad no estaba tan cerca, 600 kilómetros desde, digamos, el pueblo Gorlice, donde yo crecí, donde vivía mi familia, hasta Chernobyl. Podríamos decir, pues es una distancia grande. Bueno, es relativo en las Claro, circunstancias de una catástrofe nuclear. Recordemos que los efectos de la radiación incluso se notaron en el Reino Unido, en sí. Gales. Hasta Reino Entonces, Unido, Grecia, ¿no? Digamos exactamente, al sur. entonces Ajá. tuvo un radio muy amplio, digamos, de extensión. Nosotros de alguna forma podríamos decir, desde niños estuvimos acostumbrados, entre comillas, al tema nuclear. ¿En qué sentido? En ese sentido de que vivíamos en los tiempos de la Guerra Fría y en Claro, las escuelas, en las clases que teníamos, nos preparaban para qué hacer cuando hay una bomba nuclear, o sea, cuando hay un ataque nuclear, ¿no? Que tienes que resguardarte, digamos, en los albergues preparados especialmente para eso, como reaccionar, etcétera, etcétera. Vamos a decir, el tema nuclear era como que se sabía que es algo muy peligroso, muy claro. grave, ¿no? Y de repente tenemos, digamos, al lado, en un país vecino, la Unión Soviética, una catástrofe de la central nuclear. No era Claro. bomba nuclear, pero era lo nuclear. Entonces, en ese sentido, sí se vivió eso como de manera muy difícil, muy complicada, con mucho pánico, mucho miedo, pero al mismo tiempo, esa política de las autoridades polacas de pues, evitar, digamos, que la población pues, se levantara, que la población Claro. criticara abiertamente, con una censura muy fuerte también en Sí, Polonia y en todos los países del bloque comunista. sí, sin duda. Es decir, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y que se sabía, ¿no?, de los efectos devastadores justamente, ¿no?, de las armas nucleares, de las bombas atómicas, quizá, ¿no?, permeaba en el ambiente esa idea de temor de que se pudiera utilizar. Supongo que nadie esperaba que fuera un accidente justamente en una planta Exactamente. nuclear, ¿no? Ujú.
Sí, eso exactamente ese contraste, ¿no? O sea, hablábamos de la posibilidad de la bomba nuclear y resulta que en el principal país del bloque, o sea, la Unión Soviética, Claro, hay una catástrofe nuclear que pone en riesgo, en evidencia, digamos, la incapacidad por una parte, pero digamos, del país de manejar esos temas, pero el peligro, el riesgo que hay en conexión con mal manejo de centrales nucleares. Y de claro, hecho, por consecuencias inmediatamente podríamos decir políticas, porque en Polonia se exacto. estaba planteando construir una central nuclear y decidieron abandonar ese proyecto precisamente por ese accidente. Sí, sin duda. Y en Europa también, ¿no? Hubo una gran reacción, Sí. sobre todo, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Grandes manifestaciones en contra justo de esto, que por otro lado digamos, se promovía y que, bueno, tiene sus partes de verdad, evidentemente, de que se trata de una fuente de energía, ¿no? Limpia, costeable y demás, pero claramente con una connotación de muchísimo peligro. Déjame preguntarte del impacto político en otro aspecto. Mikhail Gorbachev era el líder de la Unión Soviética. No hubo tanto como una petición de disculpas, digamos, pero sí un cierto reconocimiento de que no estaban lo suficientemente preparados y que sí había habido omisiones de las autoridades en el manejo y en la reacción inicial a la tragedia. Esto fue el inicio del fin de la Unión Soviética, es decir, coincides en que ahí fue el punto de quiebre y que justamente derivó en que 4 años después cayera el bloque soviético. Fue un factor importante, sin ninguna duda, porque reveló precisamente pues, esa incapacidad de la Unión Soviética de manejar cosas de manera, podríamos decir, segura y bueno, la falta de transparencia también Claro, como que eso enfadó mucho a la gente en la Unión Soviética y también fuera. Fue uno de los elementos importantes, no el único, porque recordemos que también la guerra de la Unión Soviética en Afganistán les agotó muchísimo claro, y a eso hay que sumar cambio de liderazgo. Como tú mencionas, Mikhail Gorbachev llega al poder pues un poquitín, más o menos un año antes. Es un líder relativamente joven en comparación con los sí, anteriores, como Brezhnev, por ejemplo, o como claro, Stalin, que estaban ahí hasta el final de su vida, eternos en el poder. Y él tiene como un planteamiento, podríamos decir, distinto, más de cambio, de transformación dentro sí, del claro, comunismo, ¿no? claro. Y efectivamente esos factores eran factores que contribuyeron mucho pues, a que la Unión Soviética empezara a cambiar y a raíz de eso también pudiera darse apertura para que los países del bloque empezaran a pues, hacer sus propios cambios ya Sin duda. fuera del comunismo. Sí, 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 o sin sea, duda. sí fue un factor relevantísimo y 40 años han pasado desde aquel entonces y la verdad ¿Y dónde estamos, parece, Beata? ¿y dónde estamos Exacto. otra vez con Exacto, problemas? exacto. Otra vez Sí, con con un problemas, régimen, sí. exacto, que apuesta más por su supervivencia política, ¿no? Que por la transparencia, como decías, la rendición de cuentas o quizá, ¿no? Incluso las vidas, ¿no? De sus ciudadanos. Es decir, estamos en esta invasión rusa a Ucrania, que nuevamente toca no hay que olvidar que Chernobyl estaba la planta está en Ucrania, que en ese momento era uno de los países del bloque soviético. Ahora con la invasión a Ucrania, uno de los puntos iniciales o estratégicos ocupados e incluso atacados por el ejército ruso es ahora la central nuclear, la planta nuclear de Zaporilla. Y también ahí se volvieron a desatar justamente estos miedos, que por ataque, no sabemos si voluntario o involuntario, pero se dañó, ¿no? la estructura de la planta y vuelven a surgir todos los miedos y sobre todo de que esté en control, en todo caso, de los rusos esa planta tan importante para el suministro de energía. Sí, eso sí es cierto. O sea, la Rusia de Putin es un país autoritario Ujú. y en ese sentido, ya más allá, digamos, de lo que eso implica para la situación interna de Rusia, tiene una política expansionista y Claro, revisionista, claramente, como lo demuestra la guerra de Rusia contra Ucrania. El problema es que sí, efectivamente, Rusia en ese contexto ha jugado lo nuclear otra vez en dos sí, vertientes.
Uno que es la vertiente civil, pues la ocupación de Zaporizhia y también, digamos, las amenazas retóricas de que podría haber otro Chernobyl en ese contexto, en Ah, Ucrania justamente, justamente, y ha jugado hablar también en cuanto a la amenaza del uso de armas nucleares, con, claro. digamos, diferentes discursos respecto a este asunto. Entonces sí, como que hemos regresado, podríamos Mm, decir, a esos tiempos muy preocupantes en los cuales lo nuclear otra vez aparece, exacto. digamos, en la agenda. La diferencia de que ahora los países de Europa Central y Oriental, al menos algunos de ellos, han logrado salirse de la zona de influencia y de dominio de la Unión Soviética, de Claro. Rusia, pero otros están luchando para no quedarse atrapados ahí, como Ucrania. Y en ese sentido, yo diría que vivimos obviamente tiempos distintos, en ese sentido de que aunque Rusia no quiere, o sea, hay una censura muy fuerte ahí y no hay muchas informaciones que salen, pero sí, el tema nuclear sí ha salido afuera y está muy presente también en los debates políticos, digamos, internacionales, porque hoy contamos también con una Organización Internacional de Energía Atómica que se Eh, encarga un poco de monitorear precisamente esos temas, especialmente en lo que se refiere al uso civil de energía nuclear y el tema de reactor nuclear de Zaporizhia, pues han estado ahí Han estado presentes ahí, diferentes misiones de esa así es. organización. Así es, y pensaríamos que 40 años después estamos en un momento más civilizado, pero ciertamente, como dices tú, tienes por un lado esta guerra en Ucrania que no se resuelve, que ya vamos en 4 años y no se ve tampoco muy claro el rumbo que vaya a tomar, pero claramente no se ha resuelto. Y por otro lado tienes esta agresión de Israel y Estados Unidos a Irán que nuevamente, exacto, pone el tema de las armas nucleares en una carrera armamentista y hay que decirlo también en una idea de que nuevamente Europa se tiene que rearmar en una fragilidad de la OTAN por la, digamos, por la actitud o por el rechazo de la administración Trump a ofrecer las garantías que, digamos, tenían o fundamentaban esta organización transatlántica. Nuevamente, el tema ya no solo de la parte energética, sino del uso de las armas nucleares, vuelve a estar en el centro del debate, Beata, incluso con miedo de que alguien pudiera utilizar una de esas armas, ¿no? Sí, es cierto, el miedo, podríamos decir, es hasta más grande que en los tiempos de la Guerra Fría, Sí, cuando el uso de las armas nucleares, pues la verdad, sobre todo en la fase final, estaba más controlado porque los países principales, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, sí, estaban vinculados por tratados, digamos, de limitaciones, de control de limitaciones de armas nucleares. Esos tratados hoy ya no existen, ya han expirado, de hecho, hace pocos meses. exacto. Tenemos a Irán, o sea, los Y no países como tenemos un Irán, que sustituto. exactamente no hay un sustituto. Y hay países como Irán, Corea del Norte, que están buscando, de hecho Corea del Norte ya tiene armas nucleares, precisamente para, como garantías para la sobrevivencia del régimen que han establecido en esos países. Y eso sí es un gran problema. Además, con la fragmentación del mundo y la disminución del poder de Estados Unidos y disminución, digamos, de la disposición de Estados Unidos a dar garantías a otros países, pues el riesgo de que quieran tener armas nucleares más países ha crecido en los últimos tiempos. O sea, hemos pasado de la etapa de un mayor control de armas nucleares a una etapa de riesgo mayor en cuanto a la proliferación de armas nucleares. Y eso sí es un problema gravísimo que, bueno, vemos ahora en el contexto de Irán. Uno Ah, de los puntos de las líneas rojas de Irán es precisamente no renunciar al enriquecimiento de uranio, que es, digamos, una etapa previa a la obtención de armas nucleares en ese contexto, ¿no? Y eso es el punto rojo, la línea roja. También tenemos a China. No olvidemos que China está también sí, en digamos, en esa ecuación, un país que ya tiene armas nucleares desde hace tiempo, pero la verdad es que es un país que también está produciendo armas nucleares en más cantidad
ahora tiene alrededor de 600 y se estima que puede llegar a 1000 armas nucleares pues en unos pocos años. Entonces hay una carrera armamentística en lo Exacto. nuclear nueva que marca, podríamos decir, el comienzo de una nueva etapa en las relaciones internacionales, sin duda. Y hay esta carrera armamentista al mismo tiempo que no hay instituciones o están muy debilitadas estas instituciones que guardan el tradicional orden, ¿no?, mundial basado en reglas derivado de la Segunda Guerra Mundial, que está verdaderamente pues siendo destruidos, ¿no?, siendo derribado. Entonces, sí creo que estamos en un momento, como decías tú, quizá de mucha mayor preocupación de lo que se tuvo en todo caso al final de la Segunda Guerra Mundial y luego de la construcción de todos estos acuerdos y de los tratados de no proliferación de armas. Ahora estamos como desamparados un poco en la idea de la ley del más fuerte otra vez, y entonces con estas ideas de que pues para poder, digamos, controlar que alguien vaya a utilizar una de estas armas, lo tienen que hacer desde la fuerza, y entonces con armas nucleares es la manera en la que en todo caso se va a evitar, ¿no?, que a alguien se le ocurra porque tienes la amenaza de que te ataquen. ¿Esto tiene alguna salida, Beata, o cómo lo ves hacia adelante? No, yo creo que, o sea, la verdad es que yo creo que estamos viviendo una transición hacia un mundo nuevo, distinto, en el cual hay una rivalidad entre diferentes poderes por esos cambios en la distribución de poder, debilitamiento de Estados Unidos y la búsqueda, obviamente, por muchos países de tener más garantías de seguridad después de cierto, llamémoslo así, abandono por los Exacto. Estados Unidos. Y esa etapa durará probablemente unos cuantos años, o sea, una década quizás. Y va a ser una etapa, es una etapa de hecho, pues mucho más turbulenta, con guerras, conflictos que han estado proliferando y creo que tendremos que esperar unos cuantos años más para que finalice esta etapa. No es solamente la cuestión de que el presidente Trump está en el poder y él tiene ideas locas. O sea, es reflejo, podríamos decir, de Sí, una de situación descomposición internacional, de un cambio en un orden internacional, y de una por descomposición, ¿no? Ujú. y de una descomposición Correcto. exactamente por varios elementos, o sea, cambios en la distribución de poder, o sea, con China y otros países que están ahí como en ese contexto apareciendo, pero también el tema de cambio tecnológico es muy fuerte, muy importante y está afectando a las sociedades de diferentes países y eso también después se manifiesta en la política de manera pues bastante sorprendente en muchas situaciones, muchos casos. Entonces, hasta que no se asienten esas cosas, vamos a tener una situación de turbulencias. Si sobrevivirán o no las organizaciones que se Claro. han creado después de la Segunda Guerra Mundial es una gran pregunta. Sí, Entre ellas las Naciones Unidas, sin ninguna sí, duda, entre ellas organizaciones como por ejemplo la OTAN, la Alianza Atlántica, que es sí. importante para la relación transatlántica, y cuál va a ser pues el papel, eso es, cuál va a Ah, ser el papel de China, de otras sí, potencias que están regionales creciendo, pues lo vamos a ver porque la verdad es que hay una gran incertidumbre por respecto supuesto, a lo que tendremos en los próximos años. sin Uso de duda. fuerza, no cabe duda, es sí uno de los rasgos característicos de esa etapa. Claro, o esta idea de defenderse desde una posición de fuerza, ¿no? Más que de una posición de disuasión, ¿no? Y Así es. efectivamente, e incluso veremos, y eso será otro tema, si efectivamente quien ahora dirige esta Organización Internacional de la Energía Atómica se convierte incluso en el nuevo secretario general de la ONU, con lo cual también se estaría mandando, creo, un mensaje de la importancia en todo caso que el tema va a tener, como dices tú, en estos años, y a ver quién se va a comportar como el adulto responsable, ¿no?, de la humanidad. Sí, eso sí, sin ninguna duda. O sea, Rafael Grossi como candidato Exacto, a la Secretaría General de las Naciones Unidas, pues una interesante opción en exacto. ese contexto de, digamos, secretario o secretaria general que le toca a la región de América Latina y el Caribe. De hecho, Pero que hay tiene, pues sí, pero que varios tiene candidatos. esa ocupación, ¿no? Exactamente. Sí, así es. Lo nuclear como, digamos, su elemento distintivo justamente en ese contexto de que ha crecido la amenaza del uso de lo nuclear, de armas nucleares en el actual Así contexto es. internacional.
Beata, ¿con qué cierras? Y te pregunto desde el punto de vista de esa niña de 13 años, que seguramente el impacto de eso habrá sido, si no físico, porque no, afortunadamente no, como dices, tomaron las precauciones, pero me imagino que emocional. ¿Y qué les dirías justamente, no? O a esa niña de 13 años, a 40 años de distancia, o a todos los jóvenes que en este momento también están viviendo la incertidumbre de un mundo que no saben, ¿no?, hacia dónde va. Sí, es cierto. Mira, yo viví aquel accidente de Chernobyl cuando Polonia era un país comunista y no pensábamos en aquel entonces que el comunismo caería, pues apenas 3, 4 años después, y sí cayó. Entonces, podríamos decir, siempre hay que ver el mundo desde la perspectiva de oportunidades que pueden aparecer, incluso en las circunstancias más difíciles que uno vive. eh, Pueden haber circunstancias que cambien de manera a veces inmediata, a veces hay que esperar un poco más de tiempo. Entonces hay que estar abierta a esas circunstancias, a esas ventanas de oportunidad que nacen y que aparecen en esos contextos a veces turbulentos. También en el mundo de hoy es un mundo turbulento, pero creo que ofrece muchas oportunidades a pesar de que pues hay tantas convulsiones en el sistema internacional y hay que ir detrás de esas oportunidades, hay que aprovechar lo tecnológico y hay que irse ajustando a un nuevo mundo sin añorar lo anterior, porque lo anterior ya ha pasado, hay que ver el futuro. Así es. Gracias, Beata, sobre todo por este justamente mensaje de esperanza en un mundo tan incierto. Gracias por acompañarnos y yo a todos los que nos ven y nos escuchan los invito a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, las cuentas personales de Beata en X, antes Twitter, en Instagram es @BeataBoina, la mía es @Verónica Ortizó y en Instagram @Verónica Ortizó MX. Allí esperamos sus preguntas, sugerencias o comentarios. También les invito a todos a seguir las redes sociales del Heraldo Podcast y a vernos y escucharnos todos los miércoles a través de la plataforma de streaming de su preferencia. Hasta la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.